Vamos a continuar con la segunda fase del CRUD, que sería leer. Vamos a hacer en este video tutorial un ejemplo específico de cómo utilizar la consulta select en un login. Vamos a ver entonces que primero aquí tenemos el archivo index.php que va a contener el formulario del login. Solamente vamos a utilizar dos campos que tenemos en la base de datos para este login. Vamos a utilizar lo que es el email, que sería un registro único, porque los correos electrónicos no se repiten. Cada quien tiene su propio correo, su propia dirección de correo electrónico. Y también vamos a utilizar lo que es la clave que tenemos procesada por hash md5 en nuestra base de datos. Ustedes pueden utilizar cualquier otro campo que quieran. Por ejemplo, el más común es el nombre de usuario. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Bien, también tenemos un archivo llamado login.php que va a contener lo que es toda la lógica de programación de nuestro login. Vamos a ver la estructura de nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos el archivo index y en la carpeta procesos tenemos el archivo login, que es donde vamos a procesar los datos. Pero en este ejemplo vamos a hacer algo diferente. Vamos a enviar lo que son los datos al mismo archivo donde tenemos el formulario. Va a ser en index.php y solamente vamos a incluir el archivo login.php para hacer el proceso de login. Entonces vamos a empezar y aquí vamos a ir primero al index.php donde tenemos el formulario de login. Primero tenemos que definir lo que es el action o el fichero donde vamos a enviar los archivos. Entonces, como queremos enviarlo aquí mismo, podemos dejarlo así como tenemos las comillas dobles vacías, sin nada. Entonces PHP va a entender que el formulario se va a enviar en la misma página. O también podemos escribir index.php, que sería la misma página donde nosotros queremos enviar los datos. Entonces nuestro formulario contiene lo que es un input de tipo email o de correo para lo que es el correo que vamos a ingresar, y en el name aquí le vamos a poner email. Se me había olvidado colocarle y aquí lo tenemos. El atributo name, o sea el valor name de este input, va a ser email. Y también tenemos otro input de type password, o sea clave. Vamos a ponerle como nombre, como el atributo name va a ser clave. Este email, cuando nosotros definimos que nuestro input va a ser de tipo email, entonces va a tener que el usuario ingresar un correo válido. Y cuando definimos que nuestro input va a ser de tipo password, quiere decir que va a ser de clave. Vamos a ver esto en el navegador y vamos a ver que cuando escribimos aquí en el de tipo clave solamente aparecen unos puntos, no aparece lo que es el texto. Entonces así se utiliza lo que es ese campo de tipo password. El login es bastante simple, no tiene nada de estilos, pero solamente este ejemplo va a ser para que entendamos la lógica de programación de un login. Entonces vamos a regresar al código, y como queremos enviar este formulario aquí mismo, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a abrir la etiqueta de apertura de PHP y la vamos a cerrar también. Entonces dentro de aquí va a ir todo el código PHP que vamos a hacer ahorita, o vamos a programar ahorita. Primero tenemos que, como estamos enviando la misma página, tenemos que verificar que se están enviando los datos del formulario, porque si no, pues no va a funcionar esto. Entonces primero vamos a utilizar una función llamada iset. Esta función nos va a permitir saber si una variable está definida o no está definida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a escribir iset, abrimos aquí lo que son paréntesis y aquí vamos a pasar una variable. Como estamos utilizando el método post, que aquí lo vamos a definir ahorita, vamos a definir el método post. Perdón, aquí me falta método. Y vamos a utilizar el método post. Entonces aquí vamos a recibir las variables
o nuestros inputs, los datos que enviamos con el formulario por el método post. Entonces vamos a escribir símbolo de dólar guión bajo post, abrimos, cerramos corchetes y en comillas simples va a ir el atributo name, que sería email, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí lo tenemos, vamos a guardar y vamos a probar ahorita que esto nos va a devolver verdadero o falso, dependiendo si la variable está definida o no está definida. Entonces voy a imprimirlo con echo para ver qué nos va a mostrar. Cuando yo cargue la página, pues obviamente me va a mostrar falso porque esta variable no va a estar definida, porque todavía no he enviado el formulario. Entonces vamos a ver esto. Voy a recargar y no me está mostrando nada porque sería falso. Si yo envío, por ejemplo, el correo, voy a escribir y voy a enviar el formulario. Y aquí en el clave voy a escribir cualquier cosa y le doy ingresar. Entonces, como ya he enviado lo que es este campo, ya está definida la variable, entonces me va a mostrar 1, o sea, true, verdadero. Si no me muestra nada es que es falso. Por ejemplo, yo recargo la página otra vez. Voy a hacer aquí. Ahí no me está mostrando nada porque es falso. Entonces para eso sirve esta función iset, para saber si una variable está definida o no está definida. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta función iset? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una condición y le vamos a decir iset, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces primero vamos a comprobar si vienen definidas los dos variables de estos inputs para poder procesar lo que es el login. Si una o la otra no están definidas, entonces no vamos a procesar lo que es el login. Tienen que estar las dos definidas para poder procesar el login. Entonces aquí vamos a escribir símbolo de dólar guión bajo post, abrimos, cerramos corchetes y aquí vamos a escribir el nombre del campo, que sería email, y aquí voy a copiar esto para lo más rápido y vamos a utilizar lo que es los operadores lógicos. Esto ya lo vimos en los primeros videos tutoriales, puedes buscarlos y ver cómo funcionan. Entonces escribimos el operador y voy a comparar también lo que es el otro input que no venga vacío con, aquí sería clave. Entonces aquí estoy diciéndole si el email y la clave no vienen vacíos, o sea, si traen texto o están definidas, entonces vamos a ejecutar un par de acciones aquí dentro de la condicional. Si no, pues no va a pasar nada. Entonces aquí ya tenemos comprobado si viene definido lo que son las dos variables. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a incluir los archivos de configuración con recarg-ons. Tenemos, vamos a abrir comillas dobles y vamos a definir la ruta donde se encuentra lo que es el archivo de conexión. Recordemos lo que tenemos en la carpeta php, pleca o diagonal, y incluimos el archivo de conexión que sería connect.php. Y ahora vamos a incluir también lo que es el archivo que va a contener la lógica de programación de login. Recordemos que lo tenemos dentro de la carpeta de procesos. Escribimos la diagonal o pleca y sería login.php. Entonces la lógica de la programación va a estar aparte y la parte de la vista la vamos a tener en el archivo index.php. Entonces ahora vamos a ir aquí a este archivo que dice login.php y lo primero que vamos a hacer es guardar lo que es el email en una clave, perdón, en una variable. Primero vamos a poner email es igual símbolo de dólar guión bajo post, porque estamos utilizando lo que es el método post, y vamos a escribir en los corchetes lo que es el nombre del atributo name de nuestro input, que sería email. Entonces aquí
ponemos email y ya lo tenemos. Entonces vamos a definir la segunda variable, que sería de la clave. Va a ser igual símbolo de dólar guión bajo post, y vamos a abrir aquí lo que son los corchetes, comillas simples, y ahora el nombre del atributo name del campo de password, que sería clave. Entonces aquí vamos a escribir lo que es clave, y ya tenemos las dos variables que vamos a utilizar para nuestro login. Pero recordemos algo: nuestras contraseñas en la base de datos están procesadas por el hash MD5. Entonces, si nosotros no procesamos la clave con el hash MD5, pues no nos va a funcionar lo que es el login. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a cortar de momento esto y voy a utilizar el hash MD5, y dentro de los paréntesis voy a poner la variable de post, o sea la clave. Aquí lo tenemos. Entonces ahora ya la clave sí va a ir procesada por el hash MD5 y va a ser idéntica a la que tenemos guardada en la base de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir una variable donde vamos a guardar lo que es la consulta. Yo le voy a poner query, ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten, y entonces va a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que seleccione todo, o sea, select asterisco from, ¿de dónde? De la tabla que, entonces la tabla se llamaba usuario, entonces vamos a escribirlo así, que seleccione todo de la tabla usuario. Y aquí viene lo nuevo que no hemos visto, sería utilizando una condicional, y vamos a escribir where, o sea, cuando qué, como queremos, vamos a utilizar lo que es el campo email y el campo clave. Entonces vamos a hacer lo siguiente: cuando el campo email, aquí es minúsculas, cuando el campo email sea igual, abrimos comillas simples y le decimos que sea igual, entonces ¿a qué? A la variable email, o sea, el email que estamos enviando con el formulario. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar, va a ser más rápido. Y escribimos ahora y en inglés, o sea, and, aquí lo tenemos. ¿Y cuando qué? Entonces cuando la clave, porque también vamos a utilizar la clave, cuando el campo clave sea igual, comillas simples, sea igual a quién, a la variable clave. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí, finalizamos con punto y coma, y de esta forma ya tenemos realizado lo que es la consulta. Estamos diciendo que seleccione todo de la tabla usuario cuando el email sea igual a la variable email, o sea, lo que estamos enviando en el formulario, y cuando la clave, o sea, cuando el campo clave sea igual a lo que estamos enviando en el formulario, o sea, el campo clave. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a definir otra variable. Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, consulta 2, le vamos a poner. Va a ser igual a qué. Vamos a utilizar lo que es la función que hemos creado. Voy a abrir el archivo porque no lo tengo abierto aquí. Con file, voy a buscarlo. Sería en la carpeta PHP. Vamos a utilizar la función que creamos cuando creamos la conexión, y también vamos a hacer el login sin utilizar esta función. Recordemos que para utilizar la función que hemos creado, pues solamente escribimos el nombre y pasamos el parámetro que queremos, o la consulta que queremos realizar. Entonces aquí lo voy a pegar para hacerlo más rápido, y como aquí el nombre de la variable que tengo en la consulta pues es lo mismo, pues no lo voy a cambiar porque las dos son query. Y aquí solo escribo consultar SQL,
que sería la función, y paso el parámetro. Entonces, en esta variable llamada consulta 2 es donde tengo ya la conexión a la base de datos, y vamos a continuar con el ejemplo. Entonces voy a hacer lo siguiente: voy a utilizar una función de MySQLi, que sería la de numRows, para contar los campos que acaba de seleccionar lo que es la consulta esta que hemos hecho. Voy a programarlo y después les voy a explicar cómo funciona. Entonces primero vamos a crear lo que es una condicional, o bien mejor primero voy a hacer el ejemplo para que vean cómo funciona lo que es esa consulta, esa función que les digo. Entonces primero voy a utilizar lo que es la variable consulta 2, que es donde tengo lo que es la conexión a la base de datos, y voy a llamar el método o la función num-rows. Sería rows, ahí está. Entonces esta función o este método de MySQLi me va a permitir contar cuántos registros he seleccionado yo con esta consulta. Entonces primero vamos a guardar esto y vamos a ir al ejemplo en el navegador y vamos a probarlo. Primero voy a volver a reenviar lo que son los datos en el formulario, y pues no me está mostrando nada porque no he seleccionado ningún registro en la base de datos, porque ninguno de los datos es válido. Entonces voy a escribir un dato que sea válido, por ejemplo este, y voy aquí a mostrar lo que es voy a pegarlo y voy a poner la clave y lo voy a enviar. Bueno, no me está mostrando nada y creo que es por lo siguiente. Si aquí no le he puesto eco, solamente para mostrar lo que me está realizando. Entonces voy a regresar, voy a recargar, voy a reenviar los datos, y como pueden ver me está mostrando 1. ¿Por qué me está mostrando 1? Porque yo estoy enviando el email y la clave de este registro, y como existe, este es el único que tiene esos dos parámetros iguales, entonces por eso me muestra 1, porque estoy seleccionando solamente un registro. En el ejemplo anterior le puse un correo que no era válido y lo enviaba, me muestra 0, o sea, no ha seleccionado ningún registro de la base de datos porque esos datos no existen. Entonces así funciona este método numRows, o sea, cuenta cuántas filas hemos seleccionado en la base de datos. Por ejemplo, voy aquí medio modificar esto para que seleccione los 7 registros, creo que son los que tengo, y sería con select asterisco from usuario. Voy a guardarlo y vamos a ir aquí, voy a recargar y me está mostrando 7, porque ahora sí, ya con la consulta selecciona los 7 registros que tengo. Entonces voy a regresar nuevamente al código, le voy a dar control Z, el tenemos. Entonces recordemos que select asterisco from usuario, solamente esta línea va a seleccionar todo de la base de datos, pero aquí ya estamos agregando una condición, le estamos diciendo cuando el email sea igual a la variable email, o sea lo que enviamos en el formulario, y también la clave que estamos enviando con el formulario. Entonces aquí estamos haciendo una selección específica de datos, no estamos seleccionando todo lo de la base de datos o de la tabla, sino que un registro en concreto. Entonces así se hace esta consulta cuando seleccionamos lo que es un campo utilizando o programando lo que es un login. Entonces aquí de momento voy a cortar esto porque lo voy a utilizar. Lo voy a cortar y aquí vamos a hacer una condición. Vamos a ponerle if, abro, cierro paréntesis, termino, abro y cierro llaves, y aquí pongo else, o sea si no, y aquí también abro y cierro llaves. Entonces aquí en esta condición, aquí donde va a ir la condición en la condicional, entonces voy a pegar lo que acabamos de ver, cómo funciona lo que es la función de numRows. Entonces esto va a devolver un número, y aquí voy a poner la condición. Le voy a poner cuando sea mayor
o igual a 1. ¿Qué estoy diciendo? Cuando esto devuelva, aquí es 0, perdón, aquí me he equivocado. No, es 1 siempre, porque va a ser igual. Aquí estoy poniendo el valor de igual. Entonces aquí, cuando esto devuelva 1 o mayor que 1, entonces sí vamos a poder procesar lo siguiente del login. Y si no, pues vamos a decirle que los datos son incorrectos. Con echo vamos a decirle los datos son incorrectos. Ustedes pueden ponerle cualquier mensaje que quieran. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una función de PHP que es header. Esto lo vamos a ver más adelante. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir comillas dobles y vamos a escribir location. Solo la primera L es mayúscula. Location o location, dos puntos. Y escribimos el nombre del fichero que queremos redireccionar nuestra página. En este caso vamos a utilizar esta que dice seleccionar.php para este ejemplo. Entonces ponemos seleccionar.php. Vamos a ver lo siguiente, que el archivo login.php se encuentra dentro de esta carpeta llamada procesos. Entonces aquí no se encuentra ningún archivo llamado seleccionar.php. Tendríamos que regresar a una carpeta atrás, pero no lo estamos haciendo porque estamos utilizando lo que es el archivo index.php, donde estamos, por decirlo así, procesando todos los datos. Aquí estamos incluyendo todo lo que es la conexión y este archivo login.php. Entonces solamente escribiríamos el nombre de seleccionar.php para que se pueda redireccionar. Entonces vamos a probar el ejemplo. Vamos a ir al navegador. Voy a escribir un correo válido y voy a escribir la clave inválida de momento. Me está diciendo los datos son incorrectos porque me equivoqué a la hora de escribir los datos de los registros, entonces no son idénticos. Ahora sí lo voy a escribir idénticamente. Escribimos el correo, ahora escribo la contraseña como debe ser y le doy ingresar. Ahora sí, como podemos ver, ya ingresó lo que es a la página que yo le dije, porque los datos sí son válidos. Entonces así se validan los datos utilizando esa consulta de select para poder desarrollar lo que es un login. Este es un login bastante sencillo, no está utilizando lo que son variables de sesión, que se utiliza bastante a la hora de programar un login, pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo utilizar ese tipo de variables ya con un ejemplo más grande, digámoslo así, de un login. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar este login, pero sin utilizar lo que es la función que hemos creado, para aquellos que no les gusta utilizar la función. Entonces para tener solamente la conexión voy a cortar esto de momento y voy a eliminar esto. Entonces con este par de líneas ya tendría la conexión a la base de datos utilizando MySQLi. Voy a tabularlo, ahí está. Voy a guardar y aquí solamente cambiaríamos donde está aquí la función que dice consultar SQL y vamos a utilizar lo que es la función. Primero vamos a utilizar la variable de MySQLi porque es donde tenemos nuestra conexión, que sería aquí. Esa variable contiene la conexión. Y entonces vamos a utilizar el método query. Hacemos el símbolo de flecha con el guión y el mayor y escribimos query. Ese método sirve para realizar una consulta a la base de datos. Entonces aquí ya lo tenemos y se está almacenando siempre en la variable consulta 2 y lo voy a guardar. Entonces con eso ya nos va a funcionar lo que es el login. Vamos a regresar. Voy a escribir nuevamente los datos correctos. Voy a poner aquí Carlos, por ejemplo, es la contraseña. Le doy a ingresar
y me dice que tengo un error. Voy a revisarlo. Bueno, el error no está aquí en el archivo de login, sino aquí cuando ya se redirecciona lo que es al archivo seleccionar.php, que sería este, porque aquí estoy utilizando lo que es la consulta y esta función que creamos y pues ya no existe. Solamente voy a borrar esto para que vean que sí ingresa utilizando utilizando lo que es la conexión a la base de datos sin la función. Entonces voy a regresar nuevamente a mi ejemplo. Aquí está, voy a regresarlo, voy a recargarlo, voy a escribir los datos válidos. Entonces ingresar y ahí está, siempre entra lo que es a la página de seleccionar.php. Si yo ingreso los datos inválidos, pues, ahí me va a mostrar, ahí está, datos incorrectos. Entonces así funciona lo que es un login, o sea, la lógica de programación de un login para aquellos que quieren saber cómo se programa un login. Y claro, esto lo vamos a mejorar en otro video tutorial ya utilizando lo que son variables de sesión y otras cosas. Entonces hasta aquí ha llegado este video tutorial, espero que te haya gustado y pues nos vemos en el próximo.